Educación ambiental, medio ambiente, ciudadanía, educación en general. Es un tema fundamental para nuestro país y para el mundo en este tiempo histórico. Para ello, tenemos con nosotros a un especialista, un doctor, investigador, docente, tantas cosas como lo es el doctor Cristian Sánchez. Además, un apasionado de la educación, un hombre que con vocación y convicción durante más de 55 años ha formado nuevas generaciones. Acompáñenme, porque van a ser los temas que vamos a tratar con él, que son imprescindibles para nuestro país. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. La verdad es que yo le decía antes de comenzar esta conversación que tengo un gran problema que enfrentar, que es su currículum y su trayectoria. Cuando una persona se ha dedicado por más de 55 años a la docencia, principalmente en el pedagógico, a estudiar, a investigar, a producir documentos útiles para el país, pues media hora imposibilita la labor. Sin embargo, como usted lo que ha trabajado más recientemente es educación ambiental, pues vamos a hablar de educación ambiental que nos hace tanta falta. ¿Está de acuerdo? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo hacer educación ambiental en nuestro país y que la gente entienda que es fundamental en un país como Venezuela? Hay una frase muy antigua que dice, Venezuela será lo que los maestros sean. Y evidentemente desde la educación ahora primaria, secundaria, universitaria, tiene que enseñarse, internalizarse la importancia del ambiente. Que este punto azul que somos en el universo infinito, que es la Tierra, no sobrevivirá si no tenemos un ambiente sano. Y esa única razón, pudiéramos decirlo así, es suficiente para señalar que es importante la educación ambiental, la educación para el ambiente y desde el ambiente. ¿Desde dónde? ¿Desde las universidades, desde el colegio, desde los primeros años de educación básica, desde la casa? Empezando desde la casa. Desde la casa cuando debemos enseñarle a nuestros hijos a reciclar, a cuidar, a tener ese amor hacia la naturaleza, hacia esas guacamayas que nos llegan, hacia las plantas que están, hacia el árbol que tienen al frente, porque es un árbol vivo, un ser humano, un ser que tanto nosotros los seres humanos como los otros seres importantes como son las aves, los necesitan. Y es muy triste ver que nuestra ciudad capital está siendo despoblada de árboles. Totalmente. Por una ausencia de educación ambiental de sus gobernantes. Por incultura. Entonces, el problema de la educación ambiental trasciende y va hacia todos los niveles, desde el hogar, la educación primaria, secundaria, universitaria, hasta la gerencia municipal y gerencia nacional, porque si tenemos gerentes municipales que no tienen sensibilidad ambiental, evidentemente necesitan educación ambiental. Si usted tuviera el poder de decisión como docente y dada su trayectoria, ¿qué es lo primero que haría? Si yo tuviera poder de decisión, declararía al país en emergencia ambiental. Porque tenemos una emergencia ambiental desde nuestras ciudades hasta el país entero. El problema gravísimo del arco minero que viene hace tiempo oyéndose, no es solamente el problema de la extracción de minería de manera ilegal, el problema de la tala. Estamos acabando con el pulmón del planeta. Pero además hay un problema etnográfico, estamos acabando con nuestras poblaciones naturales, nuestros indígenas. La cantidad de enfermedades. Asociado a eso, por supuesto, el problema, y además que hay un problema de riesgo biológico tremendo. El uso del mercurio como aglutinante del oro, esas corrientes de agua van hacia el Guri. Estamos creando una bomba biológica en el Guri con concentraciones muy altas de mercurio. Es lo que estamos comiendo a diario. Es lo que estamos comiendo. Y a partir del Guri, por supuesto, a la salida del delta del Orinoco y luego hacia las costas, porque nuestras corrientes oceánicas van de este a oeste. Entonces, toda esa contaminación no se va hacia el Atlántico, se retorna hacia la costa norte de Venezuela
y llega hasta la península de Paraguaná. Entonces, nuestra problemática ambiental es grave desde ese punto de vista. Presumo que hay abundantes estudios de nuestras universidades y nuestros académicos como usted que tienen el diagnóstico de la situación ambiental de Venezuela, que podría ser la base para lo que usted acaba de decir que es necesario. Sí, existen muchísimos estudios, muchísimos trabajos, y hay una ONG que se llama SOS Orinoco, que tiene algunos de esos trabajos. Y yo creo que volvemos a lo mismo, volvemos a la educación. La educación ambiental tiene rango constitucional, Sí. pero solo está en el papel, porque no hay docentes que la logren promover y que la logren operacionalizar en ningún nivel o en la mayoría de los niveles educativos. Promover sí, porque usted es un hombre que se ha dedicado gran parte de su vida a eso. Sí, pero falta el profesor, el maestro, preparado para esto, sensibilizado para esto. Pero ¿cómo tenemos un maestro si no tenemos la posibilidad de formarlo? Porque no existen los docentes en las universidades. Cada día menos. Y cada día menos. Entonces También, es un problema que se alimenta digamos, en la carencia de docentes, carencia de egresados, carencia de docentes, carencia de egresados. pareciera que en este momento el país tiene una esperanza, sin entrar a analizar lo que sucedió el día 3 y posteriormente, desde el punto de vista político, social. Pero parece que desde el punto de vista económico el país pudiera tener una oportunidad, y al tener el país una oportunidad, socialmente la gente podría sentir y realmente tener una mejoría económica. Sin embargo, esto pasa por una mayor explotación petrolera, minera y gasífera, porque lo que interesa geopolíticamente y a nivel de geonegocios son nuestros minerales. ¿Cómo ve usted el futuro próximo de Venezuela en este sentido si no hay educación y si no hay como reglas muy, muy claras? Muy preocupante porque no existe minería ecológica. Para hacer minería hay que talar. Y al talar se causa un desastre ecológico monumental de cientos, de miles de años de evolución de esa vegetación. Pero además de eso, el problema de la explotación sin estudios de riesgo, sin estudios de impacto ambiental, porque la gran mayoría de esas actividades que se realizan no tienen estudios de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental puede minimizar un poco el impacto, siempre y cuando se cumplan los resultados de ese estudio de impacto ambiental. A eso me refería, con un estudio ambiental, aun cuando se haga minería, podría de alguna manera también redistribuirse los beneficios en educación, en ciencia o en salud a las poblaciones. Así y es. de alguna manera recuperar un poco también el daño que se ha hecho a la población. En algún momento esos estudios de impacto ambiental fueron tomados en cuenta. En mi caso particular, yo soy del Táchira, de un pueblo minero que se llama Lobatera, y allí Muy hay conocido. minas de carbón. Cuando removieron en la década de los 70 la vegetación, luego se hizo un proceso de reforestación que lo llevó a cabo CONARE, estaba CONARE comenzando a trabajar. Y esas zonas reforestadas se conservan todavía, pero no ocurrió después al seguirse digamos, esa eliminación de la cobertura vegetal. ¿Y de qué años está hablando que es esa reforestación? Estamos hablando de los años 70. Me parece interesante para estudiarlo, además, Sí. como éxito, ¿no? Dentro de lo que significó esa zona minera. Sí, esa zona se llama Cazadero. Ajá. Tuvo 4 bloques, Cazadero 1 es el que está reforestado. Se reforestó, bueno, lamentablemente con especies que no eran de la zona, con pino, pero se reforestó. Okay. Y se recuperaron algunos afluentes de agua, algunos nacimientos, como se llama allá, nacientes de agua. Pero en este caso del arco minero, absolutamente seguro que allí no hubo estudios de impacto ambiental. ¿Cómo ir en este contexto al desarrollo de ciudades sostenibles? Las ciudades sostenibles son, y alguien puede que no esté de acuerdo, son realmente una utopía. Ajá. Porque toda ciudad genera, es decir, consume recursos y genera desechos. Entonces una ciudad sostenible tendría que autosostenerse energéticamente a través de paneles solares. Tendría que reciclar su agua,
tendría que tener enormes espacios con vegetación Claro. para limpiar un poco, para hacerla más amable, y tendría que tener un sistema de reciclaje y de reutilización de desechos que ninguna ciudad del mundo la tiene. Solo los japoneses han logrado algo, pero en nuestro caso en Sudamérica no lo hay. Entonces las ciudades sostenibles tienen mucho que ver con el desarrollo sostenible, que es una concepción mercantilista del ambiente. Y con educación tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Entonces hay educación para el desarrollo sostenible. Pero si no hay una concepción real de lo que es sostenibilidad, que es cuidar, preservar, utilizar racionalmente para dejarle a nuestros herederos una mejor ciudad de la que tuvimos, un mejor país del que tuvimos, vamos irremediablemente a la catástrofe. ¿Qué medidas, qué medidas usted estimaría que habría que tomar para hacer nuestras ciudades en Venezuela medianamente sostenibles? Ya que hablar de sostenibilidad, como usted acaba de decir, es una utopía, podemos plantearnos medianamente sostenibles. Lo primero que yo diría es tratar de buscar una mejor calidad de vida. Proponerle al ciudadano una mejor calidad de vida y que el ciudadano participe de ese mejoramiento de la calidad de vida. Como por ejemplo. Educar para generar menos desechos. No es el que vaya a una empresa a recoger los desechos, que hay que generar menos desechos. Y por otro lado, convencer a los gerentes, a los gobernantes de esas ciudades, que tienen que emprender una enorme campaña de arborización. Y hay árboles para las avenidas, el apamate, el araguaney, son árboles de base corta, de raíces profundas que no van a dañar aceras. Y son tradicionalmente los que teníamos en nuestra Los ciudad. que teníamos en nuestras ciudades. Claro, yo los recuerdo desde pequeña, cada vez los veo menos, pero eran los que teníamos. El bucare, en el sector donde yo vivo, en el Paraíso, hay unos bucares enormes, en un espacio de menos de 2 metros cuadrados de acera, y no han levantado las aceras. Y el otro problema es que hay que educar también a esas herencias para saber qué hacer con esos árboles. Aquí está ocurriendo que están talando los árboles en sus ramas bajas, le quitan las bases de sustentación, queda un copete muy alto cuando viene el viento, los vientos huracanados de la época de lluvia se van al suelo. Y a veces también creo que confunden lo que es podar con tala. Exactamente. Creo que no tienen los conceptos básicos porque no han estudiado el tema. Y la tala tiene toda una técnica, toda una ciencia. Entonces, las ciudades sostenibles pueden comenzar a generarse en Venezuela, siendo más amables. Lo primero, la arborización. Lo segundo, el uso racional de recursos hídricos, eléctricos. Y lo tercero, evidentemente, es la gestión de los residuos sólidos. Y si hablamos de cultura ciudadana, ¿qué tan lejos estamos de tener una verdadera cultura ciudadana? No la tenemos porque no tenemos educación ciudadana. Hay un colega, el doctor José Hernán Albornoz, que él decía, Cristian, cuida tu metro cuadrado de ciudadanía siempre. Claro. Y trata de multiplicar ese metro cuadrado de ciudadanía con la persona que está al lado. El ciudadano cuida, es responsable, ama la naturaleza, ama a la familia y se siente corresponsable de sus actuaciones. Pero a veces usted tiene vecinos que no entienden eso. No lo entiende. Hay muy mala cultura Ni ciudadana. siquiera hay que pensar en las autoridades municipales o estadales, sino que simplemente el vecino no entiende cuando usted quiere intentar salvar un árbol. Se lo menciono porque, bueno, este es el canal cultural y nosotros hemos tenido aquí incidentes recientes con algunos vecinos que dicen que van a podar un árbol porque el árbol tiene un alto riesgo que se caiga, pero cuando terminan no podándolo, terminan destruyendo el árbol no tenía ningún riesgo ni el árbol estaba enfermo, pero eso pasa por todo lo que usted ha venido diciendo a lo largo de esta conversación y empezamos con educación. Educación. Por eso Venezuela será lo que sus educadores puedan hacer. Y desafortunadamente, como ya sabemos, nuestra profesión es más una profesión por amor al arte. Por vocación. Exactamente por vocación. De allí mis 55 años en el pedagógico. Yo conversaba con usted me decía 55 años en el pedagógico y conversaba tras bastidores con su esposa que me decía más o menos lo mismo y me hablaba con un amor y con una pasión de lo que habían hecho por los estudiantes. Esa pasión que les viene a ustedes de toda la vida por la educación, ¿usted la siente en las nuevas generaciones de docentes?
Debo decirle algo, tengo un enorme optimismo porque se ha incrementado la matrícula de estudiantes en el pedagógico. ¿En serio? Se ha Eso es una incrementado. buena información y una buena Sí, noticia. y en la universidad en general, en todo el país, porque nuestra universidad tiene núcleos académicos en todo el país. Sí. Y hay un incremento importante de matrícula. Pero cuando uno habla con los estudiantes, ellos sienten pasión. Es que quiero ser docente. Eso es una muy Sí, buena noticia para el país. porque además nuestros estudiantes son unos héroes. Pasaron la pandemia y siguieron allí. Se negaron a abandonar el país, siguieron allí. Y algunos de ellos, bueno, ahora se está graduando un grupo importante de profesores que siguen aquí. ¿Cuántas materias da usted? Bueno, en pregrado doy una materia, Ajá. en posgrado doy 3 y en el doctorado doy 2. Yo leía sobre usted y me encontré, por ejemplo, que tenía 23 trabajos de investigación en el campo de la anatomía, 7 en el de la biogeografía de Venezuela, impacto ambiental, 4 en educación ambiental, 2 en reducción de riesgo y publicaciones diversas en el campo de la identidad institucional, anatomía ecológica y geoambiental. Yo no suelo leer los currículos y este es apenas, digamos, premisas básicas de su currículum, pero lo hago porque si uno supiese la formación y la calidad de nuestros docentes, la calidad de nuestros investigadores, de nuestros escritores en las diversas universidades que tiene el país e institutos como el pedagógico, uno se daría cuenta por qué siguen aquí formando nuevas generaciones cuando podrían estar retirados, por ejemplo. Pero es un reto y es una vocación y es un deber ciudadano. Y no nos podemos retirar. No nos podemos retirar porque no tenemos relevo en este momento. La generación intermedia, ¿no? Sí, no tenemos relevo y debo decirle, licenciada, que en el caso particular de nuestro pedagógico, en mi caso particular, prácticamente uno da clases gratis. Claro. Porque lo que nos pueden dar es mucho menos del salario mínimo, muchísimo menos Sí, de lo no que da se ni llama para la salario mínimo. gasolina. Ni... Entonces nosotros lo hacemos más por amor, por convicción, por sentirse en la obligación de hacerlo, porque esos muchachos que están allí confían en nosotros. Y nosotros, a diferencia de las demás universidades, somos docentes investigadores. Sí. No somos investigadores que dan clases, somos docentes, o sea, damos clases e investigamos después. Sí, son fundamentalmente docentes. Y somos formadores de investigadores. Sí. O sea, a veces aparcamos nuestro propio interés investigativo por ayudar a los demás a terminar sus estudios de investigación, sus estudios doctorales. Sí. Y entonces nos convertimos en multiplicadores de investigadores desde la docencia. ¿Cuántos años tiene el pedagógico? 90 años cumple el 30 de septiembre este año. Bueno, tenemos 90. que hacerles algo allá, ¿verdad? Todo el equipo vamos a tener que hacer un reportaje documental en el pedagógico. Y usted me decía que tiene 55 años. 56. 56 años. ¿Cuál cree usted que es la materia que ha dado en el pedagógico e incluso en el IBIT que siente que ha ayudado y que ha transmitido mejor lo que usted es como ser humano, como profesor y como investigador? Hemos hablado de la educación ambiental. Sin embargo, la materia, que tiene diferentes nombres dependiendo del nivel, se llama Biogeografía de Venezuela. La mencionamos ahora y parece muy compleja. La biogeografía de Venezuela es el estudio del paisaje vegetal venezolano y de sus interacciones con los seres humanos. ¿Por qué biogeografía de Venezuela? Porque mi primer maestro fue Francisco Tamayo. Caramba. Y Francisco Tamayo me llenó de ese espacio geográfico que son los llanos. Y luego me hizo leer de Rómulo Gallegos Canaima, Doña Bárbara y Canta Claro. Entonces yo me enamoré del paisaje vegetal venezolano a partir de la lectura de estos ilustres personajes. Y pasé de investigación muy dura, digamos, en el IBIC, a hacer biogeografía. Y entonces tengo un curso en la maestría en educación ambiental que se llama Ecogeografía de Venezuela. En el pregrado de biología se llama Biomas de Venezuela. Que son fundamentales y la gente no tiene idea de lo que son nuestros biomas. No tienen ni idea y entonces... Y del peligro que tienen los biomas. Y cómo los estudiantes nuestros se llenan de esa información, no se llenan, sienten esa información, la buscan, revisan, y eso es la manera de cuidar el país. Es que pienso
que, por ejemplo, cualquier constructor hoy en día, sea ingeniero, sea arquitecto, no puede hacer un verdadero trabajo sin estudiar un poco de la geografía, un poco del ambiente, más allá de los estudios de riesgo, pero también de la literatura, de la cultura en general, de la población donde va a hacer un trabajo, porque todo está en armonía. Sí, en nuestro trabajo de campo nos ocupamos de escuchar con mucha paciencia y respeto a la gente donde uno va a hacer el trabajo de campo. Claro, Y hay anécdotas tremendas desde el punto de vista climático de un personaje en el llano. Llegamos en marzo, estaba eso en el Guárico, esa sabana sequita, no había una nube, y llegamos a una finca y el dueño, el encargado de la finca nos dijo: profesor, no guinden en los bancos, en los mangos, porque va a llover. Y hubo toda una discusión de los especialistas en climatología del grupo con el que andábamos, que no iba a llover, no iba a llover porque estamos en la época de sequía. A las 1 de la mañana empezó a caer un aguacero, y al día siguiente llegó el señor con una ollita de café. Todos mojados estábamos allí, y alguien le preguntó: bueno, Cupertino, ¿cómo sabía usted que iba a llover? Y dijo 3 palabras: el burro durmió en el rancho. claro. La sabiduría popular, además. ¿Quién ha visto un burro mojado? Hay una canción que dice: ¿quién ha visto un burro mojado? Eso, sabiduría popular, el respeto por la sabiduría popular, Bueno, que es ambiental también. bueno, hoy en día en el mundo, los grandes arquitectos, antes de reconstruir ciudades o de hacer intervenciones en ciertas ciudades, sobre todo antiguas, tienen que estudiar un poco de filosofía, de literatura, de lo que es la sociedad en la cual van a hacer la intervención, si no, no sería posible, además de los impactos ambientales, etcétera, ¿no? El ambiente humano, ¿no? Claro. Porque hay que estudiar mucho el ambiente humano. Las personas, el conocimiento popular, los saberes ambientales se llaman ahora. Esa es la expresión, saberes ambientales. ¿Cuál es la materia que le da más satisfacción? Evidentemente la educación ambiental. Porque ahí tengo que integrar toda mi experiencia, todo mi conocimiento, todo esto que hemos estado hablando de la biogeografía, de la literatura, de la música, de la poesía, porque también leo poesía a mis estudiantes en clase. Entonces ellos se van interesando por campos de la actividad humana que antes no lo contemplaban. Cuando uno lo escucha a usted y ve los retos que tenemos por delante, ya no como país, como sociedad, entre ellos las diversas inteligencias artificiales, uno se da cuenta cada día más de la importancia de las humanidades y de esos saberes ancestrales. ¿Dónde van a quedar, profesor? Yo soy muy optimista, aun cuando sabemos que la inteligencia artificial no es la panacea para todo, porque simplemente ella toma lo que está en las redes. No puede entrar dentro de la personalidad de la gente, dentro de los saberes de la gente, a menos que usted lo escriba y lo pase por internet. Estoy viendo, y lo digo con mis estudiantes, un renacer de la preocupación por esos saberes ambientales, por rescatar la cultura popular, sobre todo a nivel de los estudios doctorales. Claro. Hay gente que está investigando mucho eso, estudiando sus comunidades. Yo creo que estamos regresando un poco a una etapa de nuestras vidas donde estamos más preocupados por lo nuestro que por la tecnología. Parece mentira lo que estoy diciendo, pero No, es así. tiene sentido. Es así. Hay gente que está empezando a abandonar las redes para concentrarse en la familia, concentrarse en sus pequeños pueblos. Gente que está regresando a los pequeños pueblos porque están saturados. Y hay países que están abandonando las computadoras o las tablets que le daban a sus estudiantes para volver a que los niños lean y escriban como se hacía antes, no en las computadoras. Eso es volver a lo ancestral un poco, al originario. Al originario. Y en Venezuela hay bastantes investigaciones relacionadas con eso. Sí. Con el estudio de la cultura, lo que llamaríamos ahora estudios etnográficos, estudio de la cultura propia de las zonas. También bajo un enfoque que un investigador nuestro muy famoso, el profesor Ramón Tovar,
Sí, que claro. el enfoque Académico. académico, el enfoque geohistórico, que el doctor Estraca, que estuvo por aquí, habló No, un y el poquito de eso. profesor Ramón Tobar, cuando yo estaba en la academia y dirigía el departamento de publicaciones, él ingresó como numerario. Sí. Sí, claro. Y él y el profesor Tamayo eran muy amigos, y el enfoque Sí. geohistórico, que es la ocupación del espacio físico por las personas, pero con un respeto por ese espacio físico, por su vegetación, por la cultura, ellos construyeron los dos esa concepción de la educación distinta a la tecnológica, que bueno, ahorita con la inteligencia artificial está muy arriba, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Yo tengo bastante optimismo que no nos va a arropar Yo también. con el temor que la gente tiene Coincido con usted. de la inteligencia. Profesor, y ya para culminar esta conversación, ¿qué mensaje le daría usted como profesor, docente, obviamente, académico, escritor, investigador y tantas otras cosas, a aquellos que lo están viendo y lo están escuchando? Especialmente yo me dirijo a mis colegas. Luchen por un país distinto, un país mejor, un país de la esperanza, porque la tenemos. Porque nuestros niños lo merecen, nuestros adultos lo merecen, el país lo merece. Sobre todo, educar desde el amor. Tenemos que amar al país, amar a nuestro ambiente, amar nuestros paisajes, amarlo, sentirlo desde el corazón para poderlo cuidar. Gracias, profesor Sánchez. Ha sido una grata conversación, muy corta para todo lo que usted tiene que decir, o sea que lo tendré que volver a invitar, y a su esposa también, que me ha robado el corazón porque transmite dulzura, bondad y conocimiento. Así que muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado durante esta conversación. Creo que no tengo que decirles yo lo que significan nuestros profesores, la vocación y el amor por lo que se hace y por el país. Las palabras del profesor y su rostro lo expresaron claramente. Gracias. Gracias.